En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a cada uno de nosotros, tus hijos. Ven sobre nuestros hogares, ven sobre nuestras vidas, ven sobre niños, jóvenes y ancianos. Ven, Espíritu Santo de Dios, que inspiraste la Santa Palabra para poder comprenderla, para acogerla en el corazón y hacerla vida en nuestras obras. Ven, Espíritu Santo de Dios, y danos tu fortaleza, danos tu ciencia, tu sabiduría. Danos, Señor, hoy el don de la piedad e imprime en nosotros la gracia del entendimiento, que podamos, Señor, en todo momento honrarte y bendecirte en el santo temor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 45 a 48. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a hallar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el evangelista Lucas a Jesús en el templo. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a hallar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. El templo en la cultura humana y especialmente en la cultura religiosa ha tenido gran importancia. Todos los pueblos de la tierra, en sus etapas primitivas, han tenido la experiencia de la trascendencia, de la divinidad, y han buscado una mediación, algo que les permita tener cerca a esa divinidad. Y esos escenarios eran los templos, porque los templos señalaban un límite entre lo profano y lo sagrado. El templo era el lugar de lo sagrado, donde el totalmente otro, la trascendencia, podía estar al alcance del ser humano. El templo era un espacio también sagrado porque permitía disfrutar del cielo, pudiéramos decirlo así, de las esferas de lo sagrado al ser humano. El templo tendría y tuvo gran importancia y ha tenido siempre gran importancia en la cultura religiosa humana. El pueblo de Israel, en su relación con los otros pueblos, con los pueblos circunvecinos, conoció los templos y también quiso tener un templo para hacer su experiencia de Dios. La Sagrada Escritura nos habla de esta tradición del templo y de los lugares de culto. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y los hijos de Jacob, no conocieron templo, pero sí tuvieron lugares de culto, lugares para el encuentro con el Señor, lugares en los cuales hacían sus oraciones para presentárselas a Dios y ofrecer sus sacrificios. El pueblo de Israel, al entrar en la tierra prometida y después de cruzar el desierto, va a querer tener un templo. De hecho, ya durante el tránsito por el desierto, había la tienda del encuentro o la tienda del tabernáculo, que ya tenía como en maqueta lo que sería el gran templo de Jerusalén, construido después por Salomón. Pero valga la pena también decir que esta institución del templo
como lo fue también la institución de la monarquía, tenía cierta ambigüedad en el pueblo. Dios había llamado a ser al pueblo de Israel un pueblo diferente, un pueblo distinto a los otros pueblos. Y sí, los otros pueblos también tenían templo. Y el pueblo de Israel quería tener un templo, pero este templo tendría que ser distinto, tendría que ser diferente. A diferencia de los otros templos y de los otros dioses de los otros pueblos, Dios no se encasilla en un templo. No se puede retener a Dios en un templo. ¿Quién puede contener a Dios? Ni los cielos. La tierra es el escabel de sus pies, dice el Salmo. Dios no lo contiene ni se contiene en templo. Dios también se resiste a ser guardado o separado de la vida. Él quiere hacer camino con su pueblo. Por eso el templo va en el desierto, representado en la tienda, presente allí. Porque el templo es el lugar de la presencia de Dios y Dios no está aparte de la vida, está dentro de la vida. Y Dios se resiste a ser sacado de la vida. El templo tuvo gran importancia. David quiso construir un templo, no pudo. Y Dios le dice, seré yo el que te construya una casa. Él quiso hacerle a Dios una casa y Dios le dice, te voy a hacer una casa. Mientras él quería construir un templo de piedra, él le construyó una dinastía. Y le prometió que duraría para siempre. Y que de esta dinastía vendría el Mesías, el Salvador del mundo. En tiempos de Jesús existía un templo. No el templo de Salomón, que ya había sido destruido y que de luego fue reedificado. En tiempo de Jesús, él conoció el templo reconstruido y edificado por Herodes el Grande. Era un templo bellísimo, pero todavía estaba a medio terminar. Jesús conoció el templo, valoró los sacrificios que allí se realizaban. Jesús no estuvo en oposición al templo. Jesús estuvo en oposición al culto vacío al que se exponían los que iban al templo. Y de eso es más o menos lo que hoy la palabra de Dios nos quiere hablar, de ese culto vacío, de ese culto sin contenido, de ese culto aparente. Dios se resistía también en el Antiguo Testamento y lo denunciaba por medio de los profetas, de ese culto vacío. Y por eso decían los profetas, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. El templo como institución y como representación de lo religioso tiene y entraña un peligro, el de la superficialidad, el que la ritualidad se quede vacía, sin contenido. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, por parte de Jesús, vamos a encontrar esta denuncia. En el Antiguo Testamento los profetas denuncian el culto vacío y en el Nuevo Testamento Jesús también va a denunciar ese culto vacío. Pero no se oponen. Jesús lo valora. De hecho, recordemos en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, cuando dice, si vas a presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas allí mismo que un hermano tiene algo contra ti, ve, deja tu ofrenda en el altar y ve a reconciliarte con tu hermano. Jesús reconoce, valora los sacrificios. Jesús mismo va al templo. Los evangelistas nos lo muestran yendo al templo. San Juan, el evangelista San Juan, de manera especial lo presenta en el templo. Hoy el evangelista Lucas nos dice que enseñaba en el templo. El templo es un escenario que Jesús valora y respeta. ¿Qué es lo que Jesús denuncia? En la línea de los profetas, el culto vacío, el culto sin contenido, el culto aparente. Las palabras del evangelio de hoy son bien dicientes. Se puso a echar a los vendedores, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración. Esa es la formulación positiva de lo que es el templo. Es una casa de oración. Es una casa para el encuentro, para la intimidad con el Señor, para conocer su voluntad. ¿Pero qué pasó? Dice, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Sabemos lo que es una cueva de bandidos, una guarida. Cuando los ladrones están bien organizados y los vemos nosotros en las ciudades, ellos salen a robar en las calles, salen y se meten en las casas, en los apartamentos.
Y tienen un lugar especial donde la policía no llega, donde saben que las autoridades no los van a encontrar. Es lo que se conoce como la guarida o la cueva de los bandidos. En tiempos de Jesús se decía cueva de bandidos, es decir, es donde se resguardan los bandidos. Por eso, este término que el Señor utiliza es fuerte. Es fuerte porque Jesús dice, ustedes han convertido mi casa, la casa de oración, la casa de mi Padre, en una guarida, en una cueva de bandidos. Es decir, ustedes por fuera roban, matan, mienten, hacen toda clase de infidelidades, pero se vienen a resguardar aquí, a este lugar, porque creen que aquí pueden quedar impunes. Ese es el culto aparente. Jesús denunciaba ese culto aparente, ese culto que hacía de máscara, de lugar simplemente de refugio, una especie de lavadero de conciencia. Eso se había convertido el templo, y eso es lo que denuncia Jesús. Han convertido esto en un lavadero de la conciencia. Ustedes creen que pueden hacer todas las maldades que quieran, venir acá, comprar unas cuantas ovejas, un toro, unas cosas que le permitan hacer sacrificios y ya quedan limpiecitos. Jesús denuncia eso. Han convertido mi casa en una cueva de bandidos. Y denuncia a los mercaderes, es decir, ¿quiénes son los mercaderes? Los sacerdotes, los que están a cargo del templo, los que vendían las ovejas, los que vendían los bueyes, los que vendían todos los demás. Porque decía, ustedes no enseñan a mi pueblo, no le están enseñando, no le están educando, ustedes lo que están es colaborando. Y han vuelto esto en un lavadero de conciencias. Así como se lava el dinero del narcotráfico o de cualquier otra actividad delictiva y se lleva y se monta, por ejemplo, un negocio para que el dinero aparezca como si no tuviera ilegalidad, no viniera de la ilegalidad. También, dice él, ustedes se han convertido aquí en un lavadero de conciencias. Sí, la gente roba, la gente es corrupta, la gente es infiel, la gente miente, la gente se pelean entre sí, hay riñas, hay rivalidades, los padres con los hijos, pero listo, van al templo, compran su ofrenda, hacen su ofrenda y ya, se sienten tranquilos, se sienten con la conciencia tranquilos. Y cada vez que se sienten mal, entonces vienen aquí y ya ustedes les lavan la conciencia. Esa es la denuncia que hace el Señor a los mercaderes, de que en lugar de favorecer una conciencia limpia, pero por la rectitud de vida, le han enseñado que la conciencia se purifica con rituales vacíos. Mercaderes de lo religioso. ¿No puede ocurrir también hoy eso entre nosotros? ¿No podemos tú y yo también hacer de la religión una especie de lavadero de la conciencia? Que vamos y nos sentimos tranquilos porque rezamos 3 Padres Nuestros, o porque me sentí mal y me sentí con complejo de culpa, voy y me confieso, pero en realidad no tengo un sincero arrepentimiento porque vuelvo a la misma realidad de siempre. ¿No será eso lo que también el Señor hoy denuncia de nuestro culto? ¿No será hoy también eso en nuestro culto, un culto vacío? ¿No hemos convertido el culto en un te doy para que me des? ¿No será que yo creo que con la ofrenda, con el diezmo, con lo que yo doy en la iglesia, ya con eso, o incluso se lo doy a los pobres? ¿Cuánta gente cree que el que reza y peca empata? Bendito sea Dios. Esta palabra cobra mucha actualidad en este día. Por eso la frase siguiente es: todos los días se enseñaba en el templo. Él hace lo que no hacían los dirigentes religiosos, especialmente los encargados del templo. Él empieza a enseñar en el templo y enseña el camino correcto. Esto genera molestias, claro. ¿En quiénes? En los encargados del templo. ¿Y quiénes son los encargados del templo? El sumo sacerdote, los sumos sacerdotes, los escribas, los notables del pueblo intentaban quitarle de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios.
esta enseñanza, esta instrucción que busca sacar al pueblo de la ignorancia, que busca mostrar el camino correcto, incomoda a los que vivían de esta realidad. Es que hay algunos que ahora sienten que Jesús usurpa su lugar, pero Jesús no usurpa nada, era que ellos no lo habían asumido. Ellos se beneficiaban de ese culto aparente, superficial, intrascendente. Ellos eran los que habían convertido la casa de oración en una cueva de bandidos, en un refugio, pero no servía, no permitía esa intimidad con el Señor y esa transformación de la vida. ¿Somos nosotros hoy también así? ¿Ocurre esa experiencia de un culto vacío entre nosotros? ¿Somos nosotros los que pareciera que cuando llegamos al templo, a la entrada del templo hay una especie de interruptor que lo pisamos y todo se ilumina? Y cuando estamos en el templo, somos toda luz, todo resplandor, nuestros ojos, nuestro rostro, todo se ve diferente y maravilloso. Pero que cuando salimos del templo, pareciera que volviéramos a pisar ese interruptor y entonces la luz que resplandecía en nuestro rostro en el templo se apaga y empezamos a hacer oscuridad del mundo. Hoy comienza en este capítulo 19 y en estos versículos unas diatribas, unas discusiones de Jesús con las autoridades del templo. En su afán de salvarnos a todos, también queriendo salvar nuestra ritualidad intrascendente y vacía, el Señor nos llama la atención para que nos fijemos en nuestra manera de adorar y de buscar a Dios y de nuestras ritualidades. Esta palabra es para ti y para mí en este día. Esta palabra nos invita a revisarnos y a revisar que no estemos cayendo en la hipocresía de la superficialidad, de los rituales vacíos, del culto vacío que se convierte en una cueva, en una guarida para bandidos, pero que no renueva ni transforma ninguna vida. Gracias, Jesús. Gracias por este día. Gracias por tu palabra que lo renueva todo, que lo transforma todo. Gracias por esta palabra que cuestiona nuestros cimientos espirituales y religiosos. Tú siempre nos quieres por el camino recto. Instrúyenos con la gracia de tu Espíritu Santo para poder entender y comprender tu palabra y para poder dejarnos animar por tu santo mensaje. Amén.